En este video vamos a hacer un breve repaso de las diferentes estructuras que vimos en los videos anteriores relacionados a la programación. Recordemos que la programación contiene una serie de estructuras que nos permiten trabajar a nivel de algoritmo y secuenciación. Tenemos las estructuras de control, que las más comunes son el if y el switch. Tenemos las estructuras repetitivas, entre las cuales tenemos el for, el while, el do while y el for each. Cada una de ellas cumple su tarea específica al momento de programar. También vimos que en la programación existen los operadores lógicos. Los operadores lógicos son el AND, que en lenguaje C# vamos a usarlo con el operador ampersand, que esto significa y. Tenemos el operador OR, que en la programación lo vamos a emplear con las barritas. A ver, un segundo, vamos a hacer cambio acá en nuestra configuración de teclado. Estas barritas significan O, que es O. Tenemos también la negación, que se utiliza el operador signo de admiración. Este es no. Tenemos los operadores de comparación, que entre los diferentes operadores tenemos el igual, que en C# es doble igual, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, tenemos el diferente, que en lenguaje C# el diferente es este. También en programación manejamos algunos operadores matemáticos, dentro de los cuales tenemos multiplicación, suma, resta, división, el porcentaje, que el porcentaje obtiene la parte entera de una división.
En el video anterior también vimos el concepto de lo que era una variable y una constante. Digamos que las variables, las características que cambian durante la ejecución del programa, mientras que una constante no cambia durante la ejecución de un programa. Bueno, con esto ya vimos lo que fue un breve repaso de algunos conceptos que se estudiaron en los videos anteriores con respecto a la programación. Ahora vamos a entrar un poco más a fondo a trabajar con cada uno de los diferentes operadores, con las diferentes estructuras de control repetitivas que existen en programación. Vamos a ver la forma como se declara, vamos a analizar los parámetros que cada una de ellas tiene y cómo se utilizan. Vamos a iniciar con las estructuras de control. Las estructuras de control, como su nombre lo indica, me permite controlar el flujo de la información durante la ejecución de mi programa. Las estructuras de control son dos en programación, el if y el switch. Vamos a empezar a analizar el if. El if posee varias formas de declararlo en cuanto a programación según sea el caso. Vamos a analizar la estructura básica del if. El if está compuesto por la palabra reservada if y entre paréntesis va la condición que se quiere evaluar. En programación C#, este tipo de estructura abre y cierra llaves. Todo lo que está dentro de esta estructura son las sentencias que se quieren ejecutar durante la ejecución de mi programa. Por ejemplo, yo puedo preguntar si cantidad de balas es menor o igual a 0, mayor que 0, entonces ¿qué va a suceder? Por ejemplo, puede disparar. Esas serían las diferentes sentencias que se pueden ejecutar dentro de mi programa. En algunas ocasiones nosotros vamos a necesitar evaluar un caso contrario. ¿En qué consiste este caso contrario? Básicamente es que si no se cumple la condición principal, se evalúa una condición alterna para darle una respuesta al usuario. La estructura de este tipo de condición es if, viene la condición que queremos evaluar, la principal, abre y cierra llaves, y colocamos la palabra reservada else, que significa en caso contrario. Y aquí van las sentencias que queremos evaluar en caso contrario. Recuerden que siempre las condiciones, las estructuras condicionales, abren y cierran con el símbolo de la llave. Por ejemplo, si balas es mayor que 0,
entonces dispare. Pero en caso que las balas no sean mayor que 0, debe recargar el arma. Eso sería un caso contrario usando la estructura de control if. En las estructuras de control existen los condicionales anidados. Estos condicionales anidados me permiten evaluar una serie de condiciones que se pueden evaluar o consultar de forma consecutiva. ¿Cuál es la estructura de este tipo de condicionales? Viene if, luego tenemos el en caso contrario, pero se le agrega el if y la condición que se quiere evaluar, y así sucesivamente hasta llegar a un else que me va a indicar la última opción que se va a evaluar en caso de que no se cumplan las anteriores condiciones. De esta forma se trabaja condicionales anidados. If. Con este video damos por terminado la primera parte de las estructuras de control en programación. El segundo tipo de estructura de control que tenemos en programación es el switch. El switch, a diferencia del if, está basado en unas condiciones por caso, las cuales evalúan una sola opción, una única opción. En el switch no existe una condición a evaluar, sino una opción a evaluar. ¿Cuál sería la estructura básica de un switch? El switch lleva la palabra reservada switch. Dentro de paréntesis va la opción que queremos evaluar. Es importante recalcar que el tipo de datos de la opción que me permite evaluar el switch son enteros, caracteres en programación. Al igual que el condicional if, el switch abre en llaves y termina en llaves. Dentro del cuerpo del switch va la opción case con la palabra reservada case y el valor que se quiere evaluar. Este valor depende de la información que traiga la opción a evaluar. Por ejemplo, si tenemos en un juego que el usuario puede cambiar de arma, pueden existir diferentes tipos de armas. Puede existir el fusil, puede existir una pistola, puede existir un cuchillo, etcétera. Entonces, esta opción es la que nosotros vamos a evaluar. En caso de que el usuario haya seleccionado tal arma, puede hacerle un daño a mi enemigo. Entonces, el valor es lo que yo quiero evaluar. Siempre el switch lleva, o el case, perdón, lleva la palabra reservada break. Se acostumbra como buena práctica en programación colocar siempre un caso por defecto. El caso por defecto ya es la última opción que se evalúa en caso que las anteriores opciones no sean válidas. Vamos a suponer un ejemplo que si el usuario tiene como número 1 un cuchillo
como número 2 un fusil, como número 3 una granada, como número 4 una pistola. Y todas estas opciones están almacenadas en una variable de tipo entera que se va a llamar tipo de arma. Entonces, a medida que el usuario va jugando, va a poder experimentando cambios de armas dependiendo de los escenarios o dificultades que se le presenten en la mecánica del juego. Yo le voy a preguntar switch tipo de arma. Entonces, venimos, el caso 1 es si el usuario tiene un cuchillo, entonces digamos que el daño es 1 que le puede producir al enemigo. Y aquí tenemos el break. En caso que sea 2, digamos que con el fusil puede darle un daño de 10. Aquí siempre vamos a colocar un break. En caso que sea 3, el daño, como es una granada, vamos a decirle que le quite el 100% de la vida. Vamos a un break. En caso que sea 4, entonces el daño va a ser 5, que es el de la pistola. Vamos a un break. En caso que sea por defecto, vamos a decir que no tiene arma. De esta forma obtenemos nosotros la estructura de condicional, de tipo de condicional switch, para evaluar algún dato en nuestra programación. Vamos a reducir un poquito acá la fuente para poderlo ver de forma completa. Entonces, miremos acá. Tenemos la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, y en caso por defecto no tiene ningún tipo de arma para poderle hacer daño al enemigo o al boss. Bien, con esto ya damos por terminado lo que es la estructura básica de las diferentes estructuras de control que se pueden trabajar a nivel de programación en juegos. Tenemos también algunas estructuras que son de gran ayuda al momento de trabajar en scripts o en comportamientos para videojuegos, y son los ciclos repetitivos o estructuras repetitivas. Dentro de las diferentes estructuras repetitivas tenemos el for. ¿Cuál es la sintaxis básica del for? Entonces tenemos for va la variable inicializadora, la cual me va a indicar en dónde comienza el ciclo. Por ejemplo, vamos a decirle que en 0, punto y coma, luego va la condición. Esta condición lo que me va a ayudar es a verificar o darle un tope máximo de ejecución del ciclo. Quiere decir hasta dónde va a ejecutarse este ciclo. Y
Y el último parámetro que tiene el ciclo for nos va a dar la posibilidad de indicarle el incremento. Entonces, i más. El i o el más en programación se llama el operador unario de incremento. Quiere decir que va a incrementar la variable i de 1 en 1 a medida que se ejecuta el ciclo, al igual que todas las estructuras abren y cierran con llaves. Tenemos el ciclo do while, el while. La sintaxis del while es la siguiente: while es mientras una condición, lo mismo abre y cierra en paréntesis. Tenemos el do while. Noten que en el do while al final de la condición se le coloca el punto y coma. Es la única estructura en programación que lleva un punto y coma al final de la estructura, muy diferente a las sentencias. En programación en C# las sentencias terminan en punto y coma, lo cual está indicando al compilador que ese es el fin de la sentencia, en donde termina la sentencia. Tenemos el for each, que el for each lo vamos a utilizar en programación en Unity para poder hacer recorrido de conjunto de elementos. Por ahora no lo vamos a tocar, sino cuando lo veamos en el motor de desarrollo. ¿Cuándo seleccionar o cuándo es propicio seleccionar un for, un while o un do while? El for se usa cuando nosotros conocemos en qué momento inicia un determinado proceso y cuándo termina un determinado proceso. El while lo utilizamos si queremos que un proceso se repita dependiendo de una condición previa. Si esa condición no se cumple, el ciclo while no se ejecutará. El do while es muy parecido al while, pero se garantiza que por lo menos el ciclo se ejecuta una vez. Si la condición no se cumple, el ciclo no se seguirá ejecutando. La selección de cualquier estructura depende del caso que se esté implementando. Los tipos de datos. Los tipos de datos, ¿qué son y para qué se utilizan? Los tipos de datos nos permiten a nosotros identificar cada una de las variables y saber qué tipo de información se va a almacenar. En programación en C# existen un sinnúmero de tipos de datos que nos permiten guardar información. El tipo de dato a nivel general nos permite dar es la característica y funcionalidad a una variable. En programación C# una variable solamente puede tener un tipo de dato. Si se declara la misma variable con diferente tipo de dato, el depurador
el depurador nos va a dar un error, ya que tenemos declarada la misma variable. En lenguaje de programación C# es importante tener en cuenta que es case sensitive, quiere decir sensible a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo tener una variable llamada bala con B grande y en mayúscula y tener una variable bala con B minúscula. Ambas variables son diferentes para el lenguaje, a pesar que a nivel de semántica para nosotros bala con mayúscula y bala con minúscula es lo mismo. Para el lenguaje son diferentes. Para poder conocer un poco más de los diferentes tipos y profundizar en los tipos de programación en C# tenemos esta URL, que es la URL oficial del MCDN de Microsoft, ya que vamos a utilizar el lenguaje de programación C# de Microsoft, de .NET. Tenemos estos diferentes tipos de datos, a pesar de que no los vamos a trabajar todos, vamos a trabajar alguno que otro. Muy fuerte vamos a trabajar el decimal, el string, el object, el booleano, el char, el double, el float, el entero. Son los que más vamos a trabajar nosotros a nivel genérico, porque Unity posee sus propios tipos de datos también, que los vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el trabajo con el motor de videojuegos. Estos tipos de datos se implementan también cuando se declaran las constantes, porque al igual que las variables, las constantes tienen su valor y su tipo. La única diferencia es que una constante no va a cambiar durante la ejecución del programa. Las palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Las palabras reservadas en programación son aquellas que son propias del lenguaje de programación y nosotros no podemos utilizarlas. En C# existen una serie de palabras reservadas, las cuales nos van a permitir efectuar una serie de operaciones básicas. Al igual que los tipos de datos, las palabras reservadas las vamos a encontrar en la página oficial de Microsoft. Aquí tenemos todas las palabras reservadas que nosotros vamos a encontrar en el lenguaje y las cuales podemos llegar a utilizar en un momento determinado desarrollando nuestros comportamientos de videojuegos. Si quieren detallar en conocimiento y profundizar más en cada una de estas palabras reservadas, pueden ingresar a la página oficial del MCDN o buscar en Google palabras reservadas en C# o en C numeral y nos aparece el primer vínculo, el cual es la página oficial del MCN de Microsoft, que es la ayuda que tenemos nosotros como desarrolladores en el lenguaje C# para poder aclarar inquietudes o dudas que tengamos con respecto al lenguaje. Bien, con esto damos por terminado la introducción a la programación.